Desde el Cabo Norte en Noruega hasta la frontera con España, la costa que el Tercer Reich se propuso fortificar alcanzaba unos 6.000 kilómetros. Alrededor de 2.600 en Noruega, 300 en Dinamarca, 300 en Alemania, 450 en los Países Bajos, apenas 70 en Bélgica y otros 2.600 en Francia a lo largo del Canal de la Mancha, el Atlántico y desde finales de 1942 también el Mediterráneo francés. Cuando la costa mediterránea de Francia pasó a depender de O.B. West, este llegó a ser responsable de unos 3.500 kilómetros de litoral, desde la frontera española hasta casi la frontera danesa. El proyecto que Hitler bautizó como Nuevo Muro del Oeste debía transformar este borde costero en una línea defensiva continua. A finales de 1941, ordenó que se crearan fuertes puntos de apoyo o Stützpunkte en las zonas más amenazadas, reforzando las baterías costeras existentes. En marzo de 1942 concretó su ambición. Albert Speer, al frente del Ministerio de Armamento y de la organización Todt, debía coordinar la construcción de unos 15.000 búnkeres capaces de alojar a alrededor de 300.000 hombres, distribuidos en 10 o 12 divisiones desplegadas desde la frontera española hasta el norte de Noruega. La costa, de unos 4.000 kilómetros en el sector prioritario, debía quedar sembrada de obras de hormigón como un gigantesco tablero de casamatas, refugios y nidos de ametralladora. Detrás de esa superficie de hormigón había una maquinaria de construcción colosal. La organización Todt, que ya había levantado la red de autopistas del Reich y la línea Siegfriedo, se articulaba en Einsatzgruppen o grupos de tareas, a su vez divididos en Obels, es decir, Oberbauleitungen, de entre 5.000 y 15.000 hombres, y en subsectores llamados Bauleitungen. En el frente occidental, el Einsatzgruppe West controlaba progresivamente más OBL. En febrero de 1942 eran 7, y para mayo de 1943 ya eran 18, repartidos por Francia, Bélgica y los Países Bajos. En Noruega y Dinamarca funcionaba el Einsatzgruppe Viking, encargado de la obra en los fiordos y puertos del norte. La magnitud humana del proyecto se aprecia en las cifras de mano de obra. Hacia finales de 1944 trabajaban para la OT más de 1.300.000 hombres, de los cuales unos 350.000 eran alemanes. El resto procedía de empresas contratistas extranjeras, trabajadores forzados, prisioneros de guerra y deportados. A su lado operaba el Reichsarbeitsdienst o ARREAD, el servicio de trabajo del Reich, cuyos batallones juveniles, armados de palas y picos, abrían zanjas, tendían alambradas, colocaban minas y colaboraban en la construcción de pequeñas fortificaciones, caminos y defensas de campaña. El esfuerzo se medía también en hormigón. En el verano de 1942, de los 464.000 metros cúbicos vertidos en septiembre en el frente occidental, unos 373.000 se destinaron exclusivamente a fortificaciones costeras. Durante el invierno de 1942, la cifra mensual superaba los 373.000 metros cúbicos, 400.000 metros cúbicos y llegó a un máximo de unos 770.000 en abril de 1943. El gráfico de producción de la OT entre 1940 y 1944 muestra cómo, a partir de 1942, la prioridad se desplazó desde aeródromos y depósitos hacia el muro atlántico, hasta el punto de que, en la primavera de 1943, la mayor parte del hormigón vertido en el oeste se dedicaba a búnkeres y baterías costeras. La magnitud del sistema también se refleja en la estandarización de sus estructuras. Desde mediados de los años 30, los ingenieros del ejército habían desarrollado una amplia familia de diseños reglamentarios. Los Regelbauten, usados primero en la línea Siegfriedo y luego adaptados al muro atlántico. Existían más de 200 tipos y subtipos, enumerados en series que abarcaban desde simples nidos de ametralladora hasta grandes casamatas de artillería y puestos de mando. Las obras de la serie 100, concebidas en 1939, se caracterizaban por muros y techos de hormigón armado de entre 2 y 3,5 metros de espesor, clasificados en resistencias A y B, las más altas. Los búnkeres de infantería se diseñaban para fuego frontal o de flanqueo con ametralladoras y cañones anticarro.
Los emplazamientos de artillería incluían casamatas cerradas con piezas protegidas por escudo o torre y plataformas abiertas con refugios para la dotación y el municionamiento. Sobre los techos se montaban a menudo cañones antiaéreos ligeros o pesados, imprescindibles contra la aviación aliada. Para posiciones aisladas se empleaban pequeños pozos de combate circulares, los Ringstende, apodados Tobruks por su parecido con las posiciones italianas en la ciudad libia. A medida que la guerra avanzaba y los recursos escaseaban, el paisaje de hormigón se complementó con refugios más baratos y rápidos de construir. Los Wellblech, llamados también Heinrichs o Siegfrieds, eran bóvedas formadas con grandes planchas de acero corrugado cubiertas de hormigón y tierra, capaces de alojar pequeñas guarniciones. En algunos sectores, la falta de vigas de acero obligó a sustituirlas por madera. En otros, como Noruega, el relieve montañoso permitía excavar túneles y galerías en roca, ladrillo y hormigón, reduciendo la necesidad de grandes volúmenes de concreto. Allí, la Kriegsmarine llegó a reutilizar incluso las torretas del dañado crucero de batalla Gneisenau, instalándolas en posiciones excavadas cerca de Bergen y Trondheim, con depósitos de munición subterráneos inspirados en los de un buque de guerra. La dimensión artillera del muro atlántico fue igualmente impresionante cuando se observa a escala continental. En 1943, O.B. West controlaba 18 baterías pesadas con piezas de 194 milímetros o más, casi todas navales y servidas por personal de la Kriegsmarine. A ellas se sumaban 4 baterías pesadas en 1943 la costa alemana del Mar del Norte y 13 en Noruega, lo que daba un total de 35 baterías pesadas para unos 6.000 kilómetros de costa, una media de una por cada 170 kilómetros. Estas baterías se concentraban en los puntos más probables de desembarco, dejando entre ellas largos segmentos sin artillería de gran calibre. Para 1944 el número había crecido hasta casi 50 baterías pesadas bajo el mando de O.B. West. 25 estaban servidas por la Marina y el resto por el Ejército, incluyendo 12 baterías de artillería sobre el ferrocarril. 9 de esas baterías se encontraban en las islas del Canal de la Mancha. En ese tramo de unos 5.000 kilómetros, sin contar el sur de Francia, esto equivalía a una batería pesada cada 66 kilómetros aproximadamente. La estructura del muro variaba según el país. En Noruega, donde el litoral se fragmenta en fiordos y montañas que caen casi verticales al mar, las posiciones artilleras cubrían los accesos a los grandes puertos y vías marítimas, pero entre ellas apenas existían fortificaciones continuas. La propia geografía actuaba como muro, y el terreno rocoso y las aguas plagadas de arrecifes hacían poco aptas muchas playas para un desembarco a gran escala. Dinamarca, con solo 300 kilómetros de costa occidental, recibió menos atención en forma de obstáculos de playa, ya que en 1944 el alto mando no esperaba allí un desembarco principal. En los Países Bajos y Bélgica, en cambio, la densidad de obras defensivas era mucho mayor. Un informe semanal del Grupo de Ejércitos B, de mayo de 1944, señalaba que en el Distrito Militar Norte en Países Bajos se habían terminado los 350 puntos fuertes del programa de defensa invernal y que 297 estaban ya listos para el combate. En ese mismo sector se habían instalado unos 260.000 postes del llamado espárrago de Rommel, y se había elevado el objetivo de 521.000 a 900.000 postes, una cifra que ilustra la multiplicación de obstáculos en el interior. En la costa del canal, especialmente en el Pas de Calais, las divisiones del 15º Ejército ocupaban sectores relativamente cortos de 30 a 40 kilómetros, densamente cubiertos de búnkeres, baterías y posiciones de infantería, en contraste con las extensiones de hasta 170 kilómetros por división en Normandía, o incluso más en la costa atlántica francesa. Las grandes bases portuarias francesas como Brest, Lorient, Saint-Nazaire, La Pallice, La Rochelle, entre otras, se convirtieron en auténticas fortalezas, con gigantescos refugios de hormigón para submarinos, casamatas para artillería pesada y posiciones de defensa terrestre que enlazaban con los puntos de apoyo costeros. En enero de 1944, Hitler les dio estatuto formal de fortalezas, junto a puertos como Boulogne, Dunkerque, Le Havre o Cherburgo,
que debían resistir aún cercados para inmovilizar el mayor número posible de tropas aliadas. A la arquitectura de hormigón se añadía un cinturón de obstáculos de playa que daba al litoral fortificado su aspecto más característico. El programa de defensas en la franja intermareal, concebido por Rommel en el invierno de 1943, organizaba los obstáculos en varias bandas desde la bajamar hasta la línea de pleamar. En la zona más baja se colocaban filas de estructuras de madera o acero con dientes de sierra y minas adheridas, que al pleamar quedaban completamente sumergidas y debían estallar al contacto de las lanchas. Más arriba, aún en la zona de bajamar, se plantaban postes de madera inclinados hacia el mar con minas Teller en la cabeza, pensados para rasgar los cascos de las embarcaciones. Entre la bajamar y la pleamar se desplegaban sucesivas líneas de puertas belgas, es decir, grandes barreras metálicas móviles, y más cerca de la orilla los llamados Nussnackermine o cascanueces, raíles metálicos alojados en una base de hormigón que ocultaba una carga explosiva. Al ser empujado el raíl por la proa de un barco, se accionaba el detonador. Cerca de la pleamar se acumulaban tetraedros y pirámides de hormigón, erizos checos de acero, pequeños bloques y tetrápodos de 3 patas con un brazo hacia arriba, además de barreras tipo chevaux de frise y obstáculos antitanque curvos llamados Hemkurven. Sobre la propia playa se añadían más tetrápodos, raíles curvos y erizos, creando un laberinto visible en las fotografías aéreas aliadas. El programa de Rommel no se limitaba a la arena. Tierra adentro, en los campos aptos para aterrizajes de planeadores o lanzamientos de paracaidistas, se erigieron centenares de miles de postes de madera, los espárragos de Rommel. Cada uno consistía en un tronco robusto coronado por una mina Teller o una granada de artillería, unidos entre sí por alambradas que formaban una red elevada lo suficientemente alta como para no herir al ganado, pero letal para un aparato que intentara tomar tierra. Las cifras de estos obstáculos dan una idea de la magnitud material del muro atlántico. En las playas más probables de Francia y Bélgica se instalaron más de 56.000 erizos checos, 21.000 puertas belgas, 8.500 Hemkurven y más de 10.000 cascanueces. En el sector de primer ejército en la costa atlántica francesa hubo menos, unos 1.200 puertas belgas y algo menos de 1.500 erizos. En Dinamarca casi no se colocaron nutcrackers ni Hemkurven, mientras que en Noruega, donde las playas aptas eran pocas, la defensa descansaba más en la artillería de costa que en los obstáculos físicos. Un parte del grupo de ejércitos B de mayo de 1944 hablaba de 517.000 obstáculos de ribera completados a lo largo del Canal de la Mancha, aunque solo unos 31.000 estaban minados en esa fecha. Rommel aspiraba a multiplicar aún más esta selva de explosivos. Calculaba que para cubrir una franja de 1.000 yardas a lo largo de la costa y otra igual en el frente terrestre, con 10 minas por yarda, serían necesarias 20 millones de minas solo para Francia. Soñaba con 50 millones de minas profundas y someras en el mar, activadas por presión, cable, luz o control remoto, y ordenó aprovechar el explosivo de la artillería francesa capturada para fabricarlas localmente. La realidad quedó lejos de esos planes. Antes de finales de octubre de 1943 se habían depositado en el teatro de Obe-West unas 1.992.900 minas, de las cuales alrededor de 1.520.000 en la costa del Canal y unas 471.900 en la costa atlántica y holandesa. Para mayo de 1944 esa cifra había crecido a unos 4.193.000 artefactos antipersona y antitanque, de los que 2.672.000 procedían del programa impulsado por Rommel desde marzo. La magnitud del muro atlántico, vista en conjunto desde Noruega hasta España, combinaba miles de búnkeres estandarizados, decenas de baterías pesadas, centenares de kilómetros de trincheras y millones de toneladas de hormigón, sostenidos por una organización de construcción que empleaba a más de 1 millón de personas y poblaba las playas de cientos de miles de obstáculos y millones de minas. A pesar de todo, en otoño de 1943 tanto Rommel como von Rundstedt coincidían en que, tras recorrerla de punta a punta, esa gigantesca estructura era todavía, en buena medida, un muro de papel al que le faltaban tramos enteros y profundidad defensiva.
El papel de Rommel. Rommel llegó al frente occidental tarde, casi como un invitado incómodo en una obra que ya estaba escrita. Hitler lo nombró primero inspector general de defensa y le dio una misión directa: recorrer el Atlántico, mirar con sus propios ojos el llamado muro y decir la verdad al Führer. Poco después, ese puesto de inspector se transformaría en algo mucho más pesado: el mando del recién creado Grupo de Ejércitos B, responsable de la defensa del norte de Francia. En noviembre de 1943, Rommel voló rumbo al oeste. Su primera parada fue Dinamarca. Viajó en tren a Silkeborg, cuartel general alemán en Jutlandia, y desde allí comenzó una larga gira por la costa del Mar del Norte. Recorrió durante 10 días el oeste danés, inspeccionando baterías, nidos de ametralladoras, refugios de hormigón y sobre todo los enormes espacios vacíos entre unas defensas y otras. Lo que encontró no se parecía en nada a la imagen de propaganda que Berlín vendía a su propio pueblo. El muro atlántico, al menos allí, era más una promesa que una realidad. Desde Dinamarca siguió hacia el sur, bajando por las costas de Holanda, Bélgica y el Canal de la Mancha hasta llegar a Bretaña. En cada sector reunía a los comandantes locales, pedía mapas, exigía que lo llevaran a las primeras líneas, inspeccionaba trincheras, preguntaba por reservas de munición y alimentos. Anotaba todo: alambradas mal colocadas, campos de minas incompletos, búnkeres mal orientados, zonas de desembarco prácticamente abiertas. Rommel, que venía del desierto y había aprendido a desconfiar de los planes perfectos sobre el papel, veía un sistema de defensas construido por trozos sin profundidad, con divisiones estáticas dispersas en frentes excesivamente largos y poco capaces de apoyarse entre sí. Su conclusión fue brutal y directa: el muro atlántico era en gran medida una construcción de propaganda. Más tarde lo resumiría diciendo que, incluso después de meses de trabajo, seguía siendo un muro de papel. Esa frase se convertiría en el centro de sus advertencias a Hitler y al Oberkommando des Heeres. Si los aliados desembarcaban en serio, las casamatas sueltas y las guarniciones dispersas solo retrasarían lo inevitable. La única forma de evitar el desastre era transformar cada playa posible en una trampa mortal y hacer que el enemigo fuera aniquilado antes de consolidar una cabeza de puente. Para Rommel, la clave estaba en el tiempo. Había visto en África lo que significaba enfrentarse a un adversario con superioridad aérea y logística. Una vez que los aliados desembarcaran en masa y empezaran a desembarcar tanques, artillería y suministros, el frente alemán terminaría aplastado. Por eso repetía a sus subordinados una idea fija: la invasión se decidiría en las primeras 24 horas, quizá en las primeras horas de luz del primer día. Si no se detenía a los aliados en la arena, ya no habría forma de echarlos al mar. Esta visión coincidía, curiosamente, con la creciente sensación de Gerd von Rundstedt, el viejo mariscal que seguía siendo comandante en jefe del oeste. Él también creía que el ataque se resolvería el primer día y que cualquier reacción tardía estaría condenada. De ahí nació el choque estratégico que marcaría los meses anteriores al día D. Rommel exigía acercar las divisiones acorazadas a la costa, incluso fraccionarlas en grupos de batalla pequeños, distribuidos detrás de los sectores más probables de desembarco. Quería que los tanques pudieran entrar en combate casi al mismo tiempo que las tropas que defendían las playas, golpeando de inmediato a las primeras oleadas de lanchas antes de que los aliados levantaran su artillería de campaña y aseguraran las salidas de las playas. Sus inspecciones terminaban siempre igual: recorría las posiciones, señalaba un punto débil en el mapa y preguntaba cuánto tardaría una compañía de Panzer en llegar allí. La respuesta, que implicaba horas, incluso a veces casi un día de marcha, reforzaba sus temores. Frente a él estaban von Rundstedt y el general Geir von Schweppenburg, jefe del recién creado Panzergruppe West. Ellos defendían la doctrina clásica: conservar las divisiones acorazadas en una reserva centralizada, en el interior, listas para lanzar un contraataque masivo cuando se supiera con certeza dónde estaba el desembarco principal. Para Geir, diseminar tanques cerca de la costa era dilapidar la única fuerza capaz de decidir la batalla. Rommel replicaba que esa teoría había muerto en el instante en que los aliados obtuvieron superioridad aérea. Mover grandes columnas de tanques de día a cielo abierto significaba exponerlas a la aviación enemiga antes siquiera de llegar al frente.
Mientras Berlín decidía a quién creer, Rommel siguió actuando en aquello que sí estaba bajo su control. Obtuvo una mano libre para reforzar el muro atlántico y lo hizo con una energía casi obsesiva. Ordenó colocar millones de minas terrestres adicionales, llenar las playas de obstáculos de acero como erizos checos, estacas con explosivos o rieles cruzados y sembrar los accesos interiores con zanjas antitanque y campos de fuego cruzado de ametralladoras. Insistió en que cada posición clave tuviera búnkeres de hormigón capaces de resistir bombardeos navales y aéreos, y exigió reservas de víveres y municiones que permitieran resistir semanas bajo asedio. En diciembre de 1943 instaló el cuartel general de su grupo de ejércitos B en Fontainebleau, pero pronto decidió que estaba demasiado lejos del mar. Pidió y obtuvo permiso para mudarse al castillo de La Roche-Guyon, sobre el Sena, un punto intermedio desde el que podía desplazarse con rapidez tanto a Normandía como al paso de Calais. Desde allí continuó sus giras casi constantes por las defensas. Aparecía sin previo aviso en un sector, gritaba a los oficiales por cada tramo de playa sin cubrir, se metía literalmente en los cráteres y trincheras para comprobar su profundidad y mandaba reforzar una posición tras otra. Su presencia física, el aura del zorro del desierto, servía también como herramienta psicológica. Obligaba a oficiales rutinarios y a tropas cansadas a tomarse en serio una invasión que muchos todavía veían como algo lejano. En sus informes a Hitler, Rommel no suavizaba el diagnóstico. A pesar de los miles de metros cúbicos de hormigón vertidos, las defensas seguían teniendo huecos peligrosos. Las divisiones estaban estiradas hasta lo imposible y muchas de ellas estaban formadas por tropas de segunda línea, exhaustas o de dudosa calidad. Reclamaba más armas antitanque modernas, más artillería móvil, más libertad para disponer de las unidades acorazadas. Y sobre todo pedía decisiones claras. O se asumía su estrategia de golpear en la costa con todas las fuerzas posibles, o se aceptaba que la batalla se perdería en cuanto los aliados aseguraran un puerto y desplegaran su enorme poder logístico. Hitler escuchó solo a medias. Aceptó parte del programa defensivo de Rommel y permitió adelantar algunos elementos acorazados, pero se negó a renunciar a su control personal sobre la reserva blindada y dejó otras divisiones clave demasiado lejos de las playas. El resultado fue un compromiso inestable, un muro atlántico reforzado con sectores como el paso de Calais fuertemente armados pero aún incompleto y desigual, y un sistema de mando en el que Rommel tenía la responsabilidad de detener la invasión en la playa sin contar realmente con todas las herramientas que consideraba indispensables para lograrlo. La falta de movilidad alemana. Cuando von Rundstedt terminó su gran inspección de la costa entre mayo y octubre de 1943, el diagnóstico fue demoledor. La defensa del oeste era un mosaico disperso y sobre todo prácticamente inmóvil. Las divisiones estaban repartidas a lo largo de frentes desproporcionados, sin profundidad táctica ni reservas capaces de maniobrar con rapidez. En el sector más probable de invasión, el de la 15ª Armada, entre el Pas de Calais y las desembocaduras del Somme y del Sena, cada división defendía de 30 a 40 kilómetros de costa. En Normandía y Bretaña, algunas secciones llegaban a 170 kilómetros, y en la costa atlántica, considerada menos amenazada, había divisiones con más de 325 kilómetros bajo su responsabilidad. El informe señalaba que solo las fortalezas portuarias tenían defensas razonables. El resto de la costa estaba escasamente guarnecida y con escaso valor defensivo real. Rundstedt subrayaba un punto clave. La falta de movilidad presentaría serias dificultades. La mayoría de las divisiones costeras eran estáticas, con 2 regimientos disminuidos, casi sin transporte orgánico y con artillería limitada o anticuada. Buena parte de las piezas eran de procedencia extranjera, lo que complicaba el suministro de municiones, y la artillería divisional dependía en gran medida de piezas hipomóviles arrastradas por caballos. A esto se sumaban combustibles racionados, divisiones estáticas con camiones apenas suficientes para el abastecimiento diario y una Luftwaffe en decadencia. O.B. West concluía que no existía una reserva estratégica plenamente móvil capaz de lanzar el contraataque que, en teoría, debía empujar a los aliados de vuelta al mar. El contexto estratégico agravaba este déficit. El Frente Oriental y la nueva guerra en Italia absorbían las mejores unidades del Reich.
Las divisiones del oeste eran saqueadas constantemente para alimentar las crisis en otros teatros. En su informe, Rundstedt no solo describía fortificaciones insuficientes, sino un mecanismo militar incapaz de concentrar fuerzas donde fueran necesarias. La defensa en el oeste descansaba sobre divisiones estáticas atadas a su sector y sobre unas formaciones móviles que rara vez permanecían completas el tiempo suficiente como para formar una verdadera reserva. La movilidad no era solo un problema de camiones y gasolina, sino de un sistema de rotaciones y transferencias que disolvía cualquier masa de maniobra antes de que el enemigo apareciera. Hitler respondió a este dossier con la Directiva número 51, firmada el 3 de noviembre de 1943. En ella reconocía que, tras 2 años y medio luchando contra la URSS, el verdadero golpe mortal podía llegar ahora desde el oeste. Alemania podía perder grandes extensiones de territorio en el este sin caer, pero no podía permitirse una derrota en Francia. Por ello, ordenó que se reforzaran las defensas, prohibió retirar formaciones del oeste sin su permiso directo y exigió que todas las divisiones Panzer y Panzergrenadier se hicieran plenamente móviles y fueran reequipadas con carros Panzer IV antes de fin de año. También activó nuevas formaciones como la 12ª División Panzer SS Hitlerjugend y la 21ª División Panzer y prometió enviar más cañones autopropulsados y anticarro pesados a Francia y Dinamarca. Sobre el papel, Hitler reclamaba movilidad. En la práctica, sus propias órdenes la estrangulaban. La prohibición de retirar unidades del oeste sin su autorización fijaba en la costa y en teatros secundarios fuerzas que podían haber formado una reserva central manejable. Al mismo tiempo, su obsesión con posibles desembarcos secundarios, en especial en Noruega y Dinamarca, le llevó a insistir en que estos sectores recibieran atención prioritaria en baterías, obstáculos y tropas, dispersando aún más unos recursos ya insuficientes. Con la llegada de Rommel al frente del Grupo de Ejércitos B en el invierno de 1943, el debate interno sobre cómo emplear las divisiones móviles se volvió todavía más agudo. Antes de su llegada, Rundstedt y la mayoría de sus generales confiaban en una gran reserva acorazada situada tierra adentro, destinada a lanzar una contraofensiva una vez identificado el punto principal del desembarco. Rommel, recién nombrado inspector de la defensa del oeste, consideraba que esta concepción era suicida. Los aliados poseían superioridad aérea abrumadora y cualquier agrupación de panzers que intentara marchar de día desde la retaguardia sería destrozada en ruta. Además, muchas de las unidades de reserva estaban allí para descansar y reorganizarse tras su paso por el este o Italia, por lo que su valor de combate era fluctuante. Rommel insistió en que la única posibilidad real de éxito era detener la invasión casi en la línea de marea, con defensas costeras densas y una reserva móvil muy cerca de las playas, lista para atacar el primer día. Hitler se inclinó retóricamente por esta visión, pero von Rundstedt y Geir von Schweppenburg, recién nombrado comandante del Panzergruppe West, siguieron defendiendo la doctrina clásica del contraataque desde el interior con una masa acorazada intacta. El resultado fue un compromiso. Se seguirían reforzando las fortificaciones costeras, pero las divisiones Panzer permanecerían como reserva, sin colocarse tan adelantadas como Rommel deseaba. Ese compromiso, que intentaba conciliar dos concepciones estratégicas incompatibles, generó en la práctica órdenes contradictorias para los mandos. Por un lado, se pedía a las guarniciones costeras que resistieran a toda costa en sus búnkers y campos de minas. Por otro, se mantenían las divisiones acorazadas en una reserva relativamente alejada, bajo un control de alto nivel que limitaba la iniciativa de los comandantes en el frente. Ove West seguía insistiendo en que solo un contraataque poderoso podría compensar las debilidades del muro atlántico, pero carecía de la libertad de movimiento necesaria para preparar ese golpe. La distribución real de fuerzas en junio de 1944 ilustra el alcance de esa inmovilidad. A lo largo del muro atlántico, desde Noruega hasta España, la mayoría de las divisiones costeras eran estáticas, con menos movilidad que una división de infantería estándar. Las formaciones más móviles como la infantería motorizada y Panzer se mantenían en reserva.
En el área de Normandía, la Séptima Armada contaba con 4 divisiones estáticas y 2 divisiones de infantería. El único elemento acorazado capaz de alcanzar el sector costero el propio día D fue la 21ª División Panzer. Mientras tanto, la 15ª Armada en el Pas de Calais disponía de 18 divisiones, entre ellas 3 divisiones Panzer y 2 Panzer SS relativamente fuertes, además de 6 divisiones estáticas y una de infantería, protegiendo una costa mucho más corta que la de Normandía. La superioridad aliada en mar y aire convertía esa mala distribución en una condena. El acorazado Tirpitz estaba prácticamente inmovilizado en Noruega tras ser dañado por minisubmarinos británicos. El Scharnhorst había sido hundido. Los U-Boot, aunque protegidos en sus bases fortificadas, apenas podían influir en las operaciones del canal. La Luftwaffe había sido retirada en buena medida para defender el territorio del Reich, debilitando todavía más la capacidad de cobertura aérea sobre Francia. El resultado era que el 6 de junio los aliados dominaban el cielo, el mar y, gracias a su fuerza terrestre concentrada, también la iniciativa en tierra. Incluso el esfuerzo constructivo para reforzar el muro atlántico terminó volviéndose contra la movilidad alemana. En la segunda mitad de 1942 y el invierno de 1943, la organización Todt vertió cantidades colosales de hormigón en la costa. En abril de 1943 se alcanzó un máximo de unos 770.000 metros cúbicos en un solo mes. Pero a partir de 1944, los bombardeos aliados golpearon duramente las líneas de transporte en el oeste, obligando a desviar recursos de construcción hacia la reparación de ferrocarriles y carreteras. Cuando Rommel tomó el mando, el volumen de hormigón volvió a crecer hasta los 600.000 metros cúbicos en abril de 1944 para desplomarse en cuanto los ataques a la infraestructura se intensificaron. La misma red logística que debía permitir el movimiento de las divisiones acorazadas hacia la costa fue erosionada por las bombas, estrechando aún más el margen de maniobra. Utah, Sword, Gold y Juno, las playas aliadas. Antes de que la primera lancha se acercara a la costa normanda, la madrugada del 6 de junio ya estaba marcada por los paracaidistas y planeadores que habían caído tierra adentro. En el sector occidental, los hombres de la 82ª y 101ª Divisiones Aerotransportadas estadounidenses se habían dispersado por los pantanos y setos detrás de la futura playa Utah, muchos de ellos caídos lejos de sus zonas previstas. Sin embargo, esa misma dispersión, caótica a primera vista, terminó confundiendo a los mandos alemanes y entorpeciendo cualquier reacción coherente. Pequeños grupos aislados cortaron carreteras, volaron puentes y ocuparon cruces, creando un laberinto hostil para cualquier refuerzo enemigo que intentara llegar a la costa. Las unidades alemanas en la península de Cotentin, sorprendidas por los rumores sobre decenas de miles de paracaidistas y por informes contradictorios, tardaron en comprender la magnitud real de la operación. Algunos mandos clave estaban ausentes o mal informados y la cadena de mando quedó temporalmente paralizada. En ese contexto de desconcierto, los paracaidistas norteamericanos consolidaron posiciones en torno a las calzadas que cruzaban las marismas inundadas, puntos críticos por los que más tarde debían avanzar los regimientos de la 4ª División de Infantería desde la playa. El terreno, anegado deliberadamente por los alemanes como defensa, se convirtió, irónicamente, en un aliado de quienes ya estaban detrás de las defensas costeras. Cuando las fuerzas navales del Séptimo Cuerpo comenzaron el bombardeo previo sobre el sector de Utah, la playa estaba defendida por una combinación de casamatas artilladas, nidos de ametralladoras y campos de minas dispuestos frente a la franja de arena. Los alemanes habían colocado obstáculos en la zona intermareal, pero la densidad de la defensa no se parecía a la de los sectores centrales. El fuego naval se concentró en los puntos fuertes identificados, y la aviación había bombardeado previamente las posiciones, aunque muchas bombas cayeron tierra adentro. Aún así, el efecto psicológico fue enorme. La guarnición costera sufrió comunicaciones cortadas y una sensación de aislamiento que pesó en su voluntad de resistencia. Las lanchas de desembarco que transportaban al 8º Regimiento de la 4ª División encontraron un mar relativamente menos agitado que el que afrontaban las fuerzas británicas y canadienses más al este.
La corriente, sin embargo, desvió parte de las embarcaciones casi 2 kilómetros al sur del punto planeado. Era un error de navegación que, en otras circunstancias, habría sido catastrófico. En Utah, esa deriva llevó a los primeros escalones a una zona menos batida por el fuego enemigo. Cuando el general Theodore Roosevelt Jr. comprobó que se encontraban en un lugar distinto del previsto y pese a ello la resistencia era débil, tomó la decisión pragmática de no reembarcar ni reorganizar el ataque. Desembarcamos aquí. Ese impulso mantuvo la iniciativa en manos de los estadounidenses. Los carros anfibios y los zapadores comenzaron a trabajar sobre la arena húmeda, destruyendo obstáculos y abriendo carriles a través de las minas, mientras que la infantería se esparcía en abanico hacia las dunas bajas. El fuego que recibían era esporádico, procedente de algunas piezas que habían sobrevivido al bombardeo. Las posiciones alemanas fueron reducidas una, a menudo mediante ataques frontales cortos, apoyados por tanques que habían llegado casi intactos gracias al mar más tranquilo. A diferencia de otros sectores, no se produjo un fuego cruzado sostenido que barriera la línea de flotación. En cuestión de horas, la cabeza de playa en Utah estaba asegurada y enlazada con los paracaidistas en el interior, con un número de bajas notablemente reducido para la escala de la operación. En el extremo opuesto del dispositivo, la tercera división de infantería británica se dirigía hacia la playa Sword, con un panorama completamente distinto. Frente a ellos, en la desembocadura del Orne, se alzaba el complejo de Ribabela, un Stützpunktgruppe que cubría más de 1 kilómetro de costa con casamatas, nidos de ametralladora, morteros, piezas anticarro y una batería de cañones de 155 milímetros emplazados en posiciones de hormigón, coronados por un alto puesto de dirección de tiro de varios niveles. Allí se concentraba un entramado de búnkers de distintos tipos con cloches acorazadas, refugios para escuadras, garajes de piezas anticarro y múltiples Tobruks para ametralladoras y armas automáticas, complementados por torretas de carros R-35 reutilizadas como puestos fijos. Esa profundidad defensiva se prolongaba hacia el interior con posiciones como Hillman, cuartel general del 736 Regimiento de Granaderos, un complejo de búnkers y cúpulas de acero unidos por trincheras que dominaban el terreno hacia Caen. La playa Sword, entre Saint-Aubin-sur-Mer y la desembocadura del Orne, era, por tanto, algo más que la franja de arena. Detrás de ella, los alemanes habían escalonado sus fortificaciones en varias líneas, con campos de minas y posiciones bien protegidas, capaces de resistir incluso después de que la primera línea hubiera sido golpeada por la artillería naval. La mañana del 6 de junio, los acorazados Ramillies y Warspite, el monitor Roberts, varios cruceros y una flotilla de destructores abrieron fuego contra las baterías alemanas del sector de Sword. En la desembocadura del Orne, las aves marinas se agitaron en todas direcciones al retumbar los cañones pesados. A las 5:30, en un mar embravecido que levantaba olas de más de 1,5 metros, las lanchas de desembarco fueron arrojadas al agua y comenzaron a girar para formar sus oleadas, aunque el oleaje y el cansancio de las tripulaciones hicieron que la alineación ideal se perdiera pronto. Los oficiales intentaban mantener la moral leyendo fragmentos de Shakespeare por la megafonía, pero muchos soldados, mareados y empapados, apenas podían escuchar. Los tripulantes de los tanques anfibios recibieron la orden de Flotador 5000, señal para lanzar sus vehículos todavía a varios kilómetros de la costa. La distancia inicial prevista de 8.000 metros se había reducido, pero seguía siendo demasiado arriesgada con aquella mar gruesa. Algunos carros se hundieron, otros apenas pudieron mantener el rumbo. En Sword, como en Gold y Juno, la mar jugó en contra de la precisión del desembarco, rompiendo formaciones, retrasando la llegada de apoyo acorazado y provocando que las primeras oleadas de infantería tocaran tierra con menos blindados de los previstos. Más al oeste, frente a las playas Gold y Juno, las defensas alemanas reproducían, a menor escala, la misma lógica, puntos fuertes y Widerstandsnester cubriendo accesos clave, con casamatas de hormigón, piezas anticarro, morteros y ametralladoras integradas en redes de trincheras. En el caso de Sword, la concentración más poderosa estaba en Ribabella, pero Woen y STP similares se alineaban a lo largo de toda la costa británica y canadiense, creando un rosario de posiciones conectadas por teléfono y dotadas de sus propios refugios, puestos de mando y sistemas de observación.
El terreno, relativamente llano pero salpicado de pueblos y construcciones a lo largo de la línea de costa, permitía a los defensores aprovechar casas, casinos y muros para reforzar sus campos de tiro. En la playa Gold, la 50ª División Británica desembarcó frente a localidades costeras fortificadas, donde algunos caseríos y villas habían sido transformados en nidos de resistencia. Los batallones de infantería llegaron tras un bombardeo naval y aéreo que no siempre había destruido las posiciones clave. El mar estaba lo bastante agitado como para complicar la navegación, y la coordinación entre las lanchas, los carros anfibios y los equipos de ingenieros no fue perfecta. En ciertos tramos, las unidades avanzaron bajo fuego de ametralladora y artillería de campaña procedente de puntos fuertes que seguían intactos, mientras que en otros la combinación de humo, cráteres y el efecto desmoralizador del bombardeo permitió que las compañías cruzaran la franja de arena con menos oposición. Las defensas alemanas en Gold se basaban en campos de minas, obstáculos en la zona intermareal y búnkers que dominaban las salidas de la playa. Los alemanes habían concentrado su fuego en los accesos naturales, de modo que las primeras oleadas británicas quedaron canalizadas hacia corredores estrechos, donde cada movimiento quedaba expuesto. Con todo, a medida que los zapadores abrían brechas y los carros especializados entraban en acción, muchos puntos fuertes fueron aislados y superados desde los flancos o por la retaguardia, obligando a sus defensores a rendirse o a ser eliminados tras breves pero feroces combates casa por casa. En Juno, la Tercera División canadiense tuvo que combatir no solo contra las fortificaciones, sino también contra el mar y el tiempo. El oleaje retrasó la llegada de algunas lanchas, de modo que parte del efecto del bombardeo naval se diluyó. Los defensores habían tenido unos minutos adicionales para salir de los refugios y volver a sus puestos de tiro. Las alambradas, los campos de minas y los nidos de ametralladoras situados tras los muros del paseo marítimo se convirtieron en un muro de fuego que barrió las primeras oleadas. Muchas lanchas fueron alcanzadas antes incluso de tocar la arena. Los soldados que lograron desembarcar tuvieron que arrastrarse entre cráteres y restos de obstáculos mientras buscaban cualquier resguardo detrás de los pocos elementos de cobertura que ofrecía la playa. La diferencia fundamental respecto a Utah se hizo evidente desde los primeros minutos, donde en la península de Cotentin la resistencia era fragmentaria y la corriente había desviado a los norteamericanos hacia un tramo menos defendido. En sector canadiense, las fortificaciones estaban bien situadas para cruzar sus fuegos sobre la zona de desembarco. La combinación de obstáculos físicos y puntería de las ametralladoras convirtió aquel tramo de costa en un filtro letal. Sin embargo, una vez que los zapadores y tanques lograron abrir brechas en los muros y alambradas, los canadienses comenzaron a infiltrarse en las calles traseras de las localidades costeras, tomando casas fortificadas y reduciendo uno a uno los puntos fuertes que aún resistían. A pesar de las pérdidas iniciales, tanto en Juno como en Gold el avance hacia el interior se aceleró cuando los batallones consiguieron reorganizarse más allá de la línea de casas que bordeaba la playa. La artillería alemana, aunque todavía peligrosa, perdió parte de su eficacia cuando los objetivos dejaron de ser masas de hombres sobre la arena y se dispersaron en pequeños grupos entre setos, huertos y caminos rurales. Las diferencias climáticas y de resistencia entre sectores se reflejaban en el ritmo del avance, mientras en algunas zonas se formaban atascos de vehículos por carreteras saturadas o bombardeadas. En otras, los grupos de combate avanzaban con rapidez, encontrando solo resistencia aislada de unidades cortadas de sus mandos. En Sword, la Tercera División Británica, apoyada por los restos de los tanques que habían logrado llegar a la costa, empujó hacia pueblos como Hermanville y las colinas de Perriers. Allí se encontró con posiciones como Hillman, un complejo de búnkers de hormigón y cúpulas de acero que dominaban el terreno y estaban protegidos por campos de minas y alambradas. El primer batallón del regimiento Suffolk tuvo que cruzar ese terreno casi sin apoyo de artillería naval, con la única cobertura de sus propias piezas de campaña y ametralladoras. La resistencia alemana fue dura. Algunos defensores tuvieron que ser literalmente desalojados de sus refugios mediante cargas de demolición colocadas por los zapadores. Más al sur, el plan británico de tomar Caen el primer día se fue deshaciendo.
El intento de combinar infantería y blindados avanzando por rutas estrechas, sometidas al fuego de la artillería alemana, generó atascos que se extendían desde el interior hasta la propia playa. La marea inusualmente alta había reducido Sword a una franja de unos pocos metros de ancho, dificultando las maniobras de los tanques y la salida de vehículos hacia el interior. El resultado fue que, aunque la cabeza de playa se afianzó, la ofensiva profunda hacia la ciudad quedó frenada por la falta de coordinación, el terreno saturado de minas y la aparición de la 21ª División Panzer alemana, que obligó a concentrar fuerzas en defensa en lugar de seguir avanzando. Omaha, el infierno del día D. La playa de Omaha, asignada a la 1ª y la 29 División de Infantería estadounidense, era un arco de arena aparentemente dócil, pero convertida por los alemanes en una trampa perfecta. Detrás de la franja de guijarros se elevaban taludes arenosos cubiertos de hierba marina de hasta 30 metros de altura, coronados por nidos de ametralladoras, cañones de campaña y fortines de hormigón que dominaban cada metro de la bahía. Los accesos hacia el interior se reducían a 5 estrechos valles por donde debían salir vehículos y tropas. Cada una de esas salidas estaba cruzada por posiciones fortificadas que cubrían de frente y de flanco la playa. No era una costa más del desembarco, era el sector que el propio capitán Scott Bowden había advertido al general Bradley como formidable y difícil de atacar. Rommel había reforzado ese terreno naturalmente favorable con el sistema de obstáculos submarinos más temible del muro atlántico. Postes con minas, erizos de acero, puertas belgas, alambradas y campos de minas escalonados desde la línea de agua hasta la base de los taludes. La playa, cóncava, permitía un fuego frontal y enfilado. Cualquier cosa que se moviera quedaba atrapada en un tiro de ametralladora en abanico. La defensa inmediata recaía formalmente en la 716 División de Infantería, una unidad estática extendida a lo largo de 60 kilómetros de costa y reforzada con batallones de Ostrupen soviéticos capturados. Pero sin saberlo plenamente los aliados, parte de la veterana 352ª División de Infantería se había adelantado hacia el litoral. Varios batallones de granaderos y artillería ligera estaban integrados en el sector de Omaha, multiplicando el volumen y la calidad del fuego defensivo. En teoría, el bombardeo previo debía neutralizar todo aquello. A las 6:05, oleadas de bombarderos pesados norteamericanos aparecieron sobre el mar. Por temor a alcanzar a las lanchas de la primera oleada, lanzaron sus bombas segundos más tarde de lo previsto. Ese retraso, sumado al ataque desde el mar y no en paralelo a la costa, hizo que las 13.000 bombas cayeran tierra adentro, detrás de los acantilados, dejando prácticamente intactas las alambradas, los campos de minas y la mayoría de las posiciones fortificadas. Los 40 minutos de bombardeo naval, aunque espectaculares, tampoco bastaron para desarticular el sistema defensivo. Varios cañones de la 716 quedaron enterrados por los impactos, pero para las 6:26 ya habían sido desenterrados y recolocados. Los alemanes, lejos de estar aturdidos, aguardaban con sus MG-42 y sus piezas de artillería checas de 100 milímetros listas para disparar. Mientras tanto, el mar embravecido cobró un precio terrible antes siquiera de llegar a la arena. 2 compañías del 741 Batallón de Tanques lanzaron sus Sherman anfibios demasiado lejos de la costa, a unos 5.000 metros. 27 de 32 carros se hundieron, llevándose consigo a tripulaciones enteras. Solo unos pocos tanques alcanzaron la playa. Para la infantería de la 1ª y la 29 División, aquello significó avanzar casi sin apoyo blindado en el momento más crítico del desembarco. La Gran Uno Rojo, pese a su experiencia en el Mediterráneo, y los novatos de la 29ª iban a asaltar la posición más difícil con menos de lo prometido. En los búnkeres sobre los taludes, los hombres de la 716 observaban, al amanecer, la flota de invasión extendida en el horizonte como una ciudad flotante. El bombardeo naval hizo temblar el terreno. Algunos defensores rezaban, convencidos de que sería imposible salir vivos de aquel terremoto de acero. Pero cuando las lanchas de desembarco se hicieron visibles, los artilleros y ametralladores se pusieron en posición. En un nido de resistencia cerca de Vierville-sur-Mer, un cabo primero cargó su MG-42 y esperó hasta tener las rampas de las lanchas en su mira.
De pronto, la tormenta se invirtió. El fuego dejó de caer sobre los alemanes para concentrarse, esta vez desde tierra, sobre los hombres que llegaban desde el mar. Las primeras lanchas habían partido de los buques nodriza sobre las 5:20, con soldados apiñados, mareados, respirando el olor penetrante del vómito mientras las embarcaciones saltaban sobre las olas. Muchos timoneles, jóvenes e inexpertos, luchaban por mantener el rumbo entre humo, espuma y explosiones lejanas. Algunas lanchas volcaron, otras se inundaron antes siquiera de llegar a la línea de obstáculos. A medida que se acercaban a la costa, el tableteo de las ametralladoras empezó a oírse por encima del ruido del motor. En más de una lancha, marineros aterrados quisieron bajar la rampa demasiado lejos. Un sargento del 116º les apuntó con su Colt del 45, exigiendo acercarse más, sin imaginar que unos metros podían significar la diferencia entre la vida y la muerte. Cuando las rampas finalmente bajaron, se abrió la trampa. Las MG-42 concentraron su fuego en las bocas de las lanchas, barriendo a los hombres que estaban delante. Algunos soldados saltaron instintivamente por los costados, cayendo en pozas más profundas de lo que parecía. Cargaban mochilas pesadas, munición, fusiles, radios, lanzagranadas. Muchos no sabían nadar. El equipo, empapado, los arrastraba hacia el fondo. Varios intentaron soltarse el correaje bajo el agua mientras balas trazadoras cruzaban el oleaje. Los gritos de ¡socorro! Se mezclaban con los impactos que levantaban pequeñas columnas de espuma alrededor de cabezas y cascos. Algunos fingieron estar muertos, flotando rígidos hasta que la marea los arrastró a la arena. Los que lograban ponerse en pie encontraban otro infierno. El hombre que corría unos metros y de repente se hundía hasta la cintura, el que nadaba hasta un obstáculo anticarro de acero para refugiarse y oía las balas repiquetear en el metal, el que veía a su camarada caminar con una herida abierta en la frente, rezar el rosario de rodillas en el agua y ser literalmente partido en dos por un fuego cruzado. Para quienes miraban a su alrededor, el paisaje era un mosaico de cuerpos flotando, hombres agazapados tras erizos metálicos, mochilas atravesadas por balas, cascos rodando en la espuma. La franja de playa parecía inalcanzable. Una lengua de arena desnuda, batida por fuego frontal y lateral desde las alturas. El sonido era inconfundible. Las ráfagas de ametralladora golpeando la arena húmeda producían un sip, sip, como si alguien sorbiera líquido desde debajo de la superficie. Los sanitarios que se lanzaban a ayudar a un herido caían a su lado, abatidos a medio camino. Un soldado vio cómo un compañero cruzaba la playa de lado a lado, intentando encontrar un hueco. Un francotirador lo alcanzó. Un enfermero corrió para atenderlo y también fue derribado. Quedaron los dos en la arena, llamando a gritos a un médico hasta que sus voces se apagaron. Cerca de la salida de Vierville, la compañía A del 116º Regimiento, que había desembarcado frente a uno de los sectores más defendidos, fue prácticamente aniquilada. La artillería alemana, por su parte, concentraba fuego sobre las lanchas que seguían llegando. En un impacto directo lanzó por los aires a varios hombres que parecían muñecos de trapo proyectados a más de 10 metros de altura. Los pocos tanques que habían conseguido desembarcar eran alcanzados uno a uno, quedando inmovilizados o en llamas, pero sus cascos ardientes servían como único abrigo para grupos de infantería que se pegaban a sus planchas de acero, disparando desde detrás de ellos. Los equipos de demolición naval, bajo ese fuego intensísimo, colocaban cargas de explosivo plástico en los obstáculos, enlazándolas con cordones detonantes. Abrir apenas 3 de las 16 brechas previstas les costó un número altísimo de bajas. Cuando la marea subió y cubrió los obstáculos minados, las lanchas de las siguientes oleadas tuvieron que avanzar literalmente a ciegas entre trampas invisibles. En el rompeolas de Guijarros la escena era distinta pero igual de brutal. Hombres empapados, temblando por frío y terror, se apilaban detrás de la escasa cobertura de la piedra, paralizados, con las armas inutilizadas por el agua salada y la arena. Más del 80% de los fusiles no disparaba. Muchos soldados habían arrancado el plástico protector antes de tiempo y las radios eran poco más que cajas muertas sobre la espalda de los operadores, convertidos en blancos preferentes de tiradores alemanes. Un médico de la primera división describió a soldados en estado de fuga, gritando sin sentido, despojados de su equipo, corriendo arriba y abajo de la playa hasta que una bala los derribaba.
En contraste, un cabo sanitario menudo o delgado hizo 6 viajes desde el rompeolas a la zona batida por el fuego para arrastrar heridos, ignorando por completo las probabilidades de volver vivo. La presión psicológica no afectó solo a la infantería. Un jefe de carro, al desembarcar en el sector Fox Green, sufrió un colapso nervioso, ordenó a su tripulación abandonar el tanque y se enterró él mismo en una zanja, donde permaneció todo el día. Fue un soldado raso quien asumió el mando y mantuvo el Sherman disparando hasta agotar su munición. Otros tanques, dañados o sin proyectiles, siguieron maniobrando tan solo para ofrecer cobertura con sus blindajes a la infantería que cruzaba ese campo de la muerte. Más tarde, muchos soldados admitirían que, a pesar de la catástrofe inicial de los DD hundidos, lo que les salvó la vida fueron esos pocos carros que lograron operar en la playa. En medio del caos comenzó la lenta ruptura de la línea. El general de brigada Norman Cota, segundo de la 29ª División, y el coronel Charles Canham, del 116, llegaron a Dog White nadando y caminando entre restos en llamas. Encontraron a las tropas pegadas al rompeolas, incapaces de avanzar. Cota vociferó a los oficiales que limpiaran las armas y obligaran a sus hombres a moverse. «¡Sacad de una puta vez a esos hombres de la playa!», gritaba, mientras él mismo corría erguido bajo el fuego para mostrar el ejemplo. Canham, con el brazo derecho vendado por una herida y el Colt en la mano izquierda, repetía la misma orden: avanzar, cruzar las alambradas con torpedos Bangalore, alcanzar las laderas y llevar la guerra a las posiciones alemanas. En el sector oriental, el coronel George Taylor, del 16º Regimiento de la Primera División, adoptó la misma actitud. Con apenas tanques que lo apoyaran, recorrió la línea de hombres acurrucados en la piedra. Les dijo que, si iban a morir, no lo harían ahí, inmóviles, que debían salir de la playa y matar alemanes. Pronunció una frase que se haría célebre: en esa playa solo había 2 tipos de soldados, los muertos y los que van a morir. Su mensaje no era consuelo, era una orden de movimiento. A pequeñas secciones, por pelotones y grupos mezclados, los hombres empezaron a levantarse, a correr 30 metros, a buscar un hueco en la alambrada, a arrojarse en los cráteres y fosos que encontraban en el talud. La resistencia alemana seguía siendo feroz. Los granaderos de la 352 contraatacaban en cuanto detectaban una penetración en sus líneas, y los defensores de la 716, incluidos muchos Ostruppen, disparaban sin descanso desde sus casamatas. Sin embargo, el propio dispositivo alemán tenía debilidades. La Kampfgruppe Meyer, que reunía casi la mitad de la infantería disponible de la 352, había sido enviada durante la noche a investigar operaciones de engaño con paracaidistas falsos tierra adentro. Eso dejó el sector de Omaha con menos reservas inmediatas de lo previsto. Cuando, hacia las 7:35, el cuartel general de la 352 informó de que entre 100 y 200 hombres estadounidenses habían logrado penetrar al noreste de Colleville, no pudo reforzar el área con rapidez. La aviación aliada castigaba las rutas y, al mismo tiempo, el avance británico en la playa Gold hacia Crepon obligó a desviar allí el grueso de la fuerza de Meyer. Algunos de los avances decisivos se produjeron, paradójicamente, donde el desembarco había salido mal. Compañías que llegaron lejos de su punto asignado se encontraron frente a sectores menos densamente defendidos. La compañía C del 116º, que tocó tierra en la segunda oleada a unos 1000 metros a la izquierda de su objetivo, cruzó la playa con alrededor de 20 bajas entre casi 200 hombres y comenzó a escalar el promontorio al amparo del humo de la hierba marina incendiada por los obuses. El segundo batallón del 116, al mando del mayor Bingham, desembarcó en Dog Red con parte de sus hombres bajo un fuego menos intenso de lo esperado. Los que lograron atravesar el rompeolas limpiaron una casa de 3 pisos bajo el acantilado, se lanzaron a las trincheras cercanas y empezaron a desalojar posiciones alemanas a bayoneta y granada. Mientras todo esto ocurría, los puestos de mando a bordo de los buques observaban con angustia informes fragmentarios. Lanchas destruidas, ingenieros incapaces de abrir brechas suficientes, oficiales muertos en proporciones alarmantes. El general Gerow transmitió a Bradley una visión tan sombría que éste llegó a considerar por momentos la posibilidad de evacuar Omaha y desviar las siguientes oleadas hacia Utah o las playas británicas.
Pero la realidad en tierra era más matizada. Mientras algunos sectores seguían siendo un matadero frente a salidas como Bierville, en otros pequeños grupos de soldados ya estaban en lo alto del talud, desbordando los nidos de ametralladoras desde la retaguardia y tomando prisioneros. En las cartas que más tarde escribirían a sus familias, muchos supervivientes recordaban aquella mañana como una sucesión de carreras cortas, oraciones desesperadas y decisiones que duraban un segundo. Un hombre de Minnesota hablaba de avanzar en tramos de 30 metros, tirándose al suelo cada vez, rezando más que en toda su vida. Otro admitía que, al mirar atrás, apenas quedaban unos pocos de su pelotón original. Había heridos que se arrastraban para limpiar fusiles empapados y dejarlos listos para los que aún podían disparar. Otros, con la pierna destrozada, animaban a sus compañeros a seguir subiendo. La reacción de Hitler y el resultado final del desembarco. La primera noticia sobre el desembarco en Normandía llegó al cuartel general alemán en Berchtesgaden alrededor de las 3 de la mañana del 6 de junio. Sin embargo, no despertaron a Hitler. 3 horas después, a medida que se recibían más detalles por teléfono, el general Günther Blumentritt, jefe de Estado Mayor del comandante en jefe occidental, von Rundstedt, informó al general Warlimont que probablemente esta era la invasión y parece que Normandía es el lugar. Reconociendo la gravedad de la situación, Blumentritt, en representación de von Rundstedt, solicitó que las reservas bajo el control del alto mando de las Fuerzas Armadas, compuestas por 4 divisiones motorizadas o blindadas, se desplazaran desde sus posiciones actuales hacia lugares más cercanos a las playas. Inmediatamente, el general Warlimont contactó al general Jodl, jefe de operaciones del OKW. Nos dimos cuenta rápidamente, comentó Warlimont, que Jodl estaba bien informado, pero a pesar de los nuevos datos, no estaba completamente convencido de que aquello fuera la invasión definitiva. Por eso no pensaba que fuera el momento de movilizar nuestras últimas reservas. Y añadió que von Rundstedt debía tratar de manejar la situación de otra manera primero. Según Jodl, la prioridad era esclarecer si la operación en Normandía era simplemente un ataque preliminar para desviar la atención de la verdadera invasión a través del estrecho de Dover. Warlimont también señala que Jodl tomó esta decisión bajo su propia responsabilidad, es decir, sin consultar a Hitler. Esto generó posteriores críticas severas hacia el OKW. La derrota alemana en Normandía, con todas sus consecuencias desastrosas, fue, según la visión popular, consecuencia directa de la decisión de no movilizar las reservas del OKW. Hasta las 10:30 de la mañana, el personal del cuartel general de Rommel, en La Roche-Guyon, no consideró que la situación estuviera lo suficientemente clara como para informar a Rommel, que aún se encontraba en Alemania. Otros oficiales clave también se encontraban lejos de sus puestos. El general Schlieven, comandante de la fortaleza de Cherburgo, estaba en un curso de formación en Rennes, y el general Feuchtinger, al mando de la 21ª División Panzer, la unidad más fuerte en Normandía, estaba de permiso en París con su jefe de operaciones. Durante toda la mañana del 6 de junio, las comunicaciones entre las diferentes partes del cuartel general supremo alemán en Berchtesgaden fueron limitadas a llamadas telefónicas. El general Jodl y sus asesores se encontraban en la pequeña Cancillería del Reich, mientras que su personal estaba en otro edificio. Hitler permanecía en su residencia de Berghof. A mediodía, los oficiales principales de Berchtesgaden celebraron la reunión informativa diaria con Hitler, aunque en esta ocasión la reunión no tuvo lugar en Berchtesgaden, sino a unas horas en coche, en el castillo de Klesheim, al norte de Salzburgo. El motivo de este cambio de ubicación para la reunión informativa fue la visita de Estado del primer ministro húngaro, el general Dome Stoyay, quien era un exagregado militar en Berlín y sería recibido con todos los honores. Debido a las noticias de Normandía, la habitual reunión informativa, que en ocasiones con visitas oficiales se volvía una formalidad sin mucho contenido, fue precedida por una conferencia preliminar en una sala contigua al vestíbulo del castillo. La necesidad de tomar decisiones claras y rápidas se sentía urgente. Según el general Warlimont, muchos de los presentes, incluido él mismo, estaban muy nerviosos por las consecuencias de los eventos que se estaban desarrollando. Mientras observaban los mapas y las cartas, aguardaban con incertidumbre la llegada de Hitler y las decisiones que tomaría.
Sin embargo, las altas expectativas pronto se desvanecieron, ya que, como era habitual, Hitler reaccionó de manera desapegada. Al acercarse a los mapas, se rió con desdén y adoptó una actitud despreocupada, como si fuera una oportunidad para resolver cuentas pendientes con el enemigo. Con un marcado acento austríaco dijo: «O sea que allá vamos». Y después de breves informes, la reunión continuó con los húngaros. Warlimont comentó que la sobrevaloración de las fuerzas alemanas y la confianza en una victoria final era aún más irritante de lo habitual. Hitler, convencido de que el desembarco de Normandía no era el verdadero segundo frente, no estaba seguro de si debía concentrar todos sus recursos en la cabeza de puente. Durante el 6 de junio se emitieron órdenes secretas a las unidades navales alemanas, indicándoles que se prepararan para posibles ataques sorpresa en otras zonas fuera de Normandía. Este mensaje fue descifrado en Bletchley esa misma tarde, lo que proporcionó a los aliados la certeza de que, el 7 de junio, el ejército alemán no desplazaría toda su fuerza hacia la invasión. La dura batalla por Normandía. Normandía se transformó en un infierno de setos, barro y metralla. Lo que había comenzado como una ofensiva relámpago se convirtió en una guerra de desgaste. Los aliados, ya con sólidas cabezas de playa, debían avanzar por un terreno diseñado por la naturaleza para la defensa. Los bocages, los setos centenarios que separaban pequeños campos agrícolas mediante muros de tierra de hasta 3 metros de grosor, coronados por raíces, maleza y árboles. Las tropas americanas lo llamaron la Pesadilla Verde. La primera división de infantería, curtida en África y Sicilia, descubrió que sus tácticas eran inútiles aquí. Los setos impedían el uso de tanques y artillería de apoyo directo y las emboscadas alemanas convertían cada camino en un pasillo de muerte. Las columnas avanzaban a paso de hombre, los francotiradores disparaban desde la espesura, los morteros alemanes, invisibles, barrían los márgenes. En este escenario, la Wehrmacht se defendía con una tenacidad inesperada, combinando veteranos de la 352ª División con unidades frescas trasladadas desde el interior. La doctrina alemana de defensa elástica, de golpear y replegarse, funcionaba perfectamente entre los setos. Los aliados intentaron abrir paso con fuego de artillería y bombardeos, pero cada golpe dejaba tras de sí más cráteres y escombros que obstaculizaban su propia movilidad. Los tapadores improvisaron soluciones. Los tanques Sherman comenzaron a llevar cuchillas de acero frontales para romper los taludes, transformándose en los llamados Rhino Tanks. Aún así, el avance apenas se medía en metros por día. Los pueblos de Normandía, Carentan, Saint-Lô y Tilly-sur-Seulles fueron reducidos a ruinas a base de bombardeos. Ninguna de las dos partes cedía. En el sector británico, el epicentro era Caen. La ciudad debía haber caído el día D, pero se convirtió en símbolo de resistencia alemana. Rommel había previsto que la defensa de Caen era clave para retener el flanco oriental del frente. Allí se concentraron algunas de las unidades más duras del ejército alemán, la Panzer-Lehr, compuesta por veteranos y equipada con los mejores carros del Reich, la 21ª División Panzer, reorganizada tras África, y la 12ª División SS Hitlerjugend, formada por jóvenes fanáticos de entre 17 y 18 años, dirigidos por oficiales endurecidos del frente oriental. Las divisiones británicas y canadienses atacaron una y otra vez la línea de Caen. Los pueblos de Villers-Bocage y Tilly se convirtieron en cementerios de tanques. En Villers-Bocage, el as alemán Michael Wittmann, al mando de un Tiger PMV, emboscó una columna británica destruyendo 14 tanques y 15 vehículos en pocos minutos, demostrando la vulnerabilidad de las fuerzas aliadas ante los blindados pesados alemanes. Pero el dominio aéreo aliado era absoluto. Los cazabombarderos Typhoon patrullaban el cielo y atacaban cualquier movimiento enemigo con cohetes y bombas. Para los alemanes, cada desplazamiento diurno era un riesgo de aniquilación. El bombardeo de Caen, el 7 de julio, redujo la ciudad a escombros.
Más de 2000 toneladas de bombas cayeron en pocas horas, arrasando calles medievales y barrios enteros. Los tanques británicos avanzaron entre ruinas, enfrentándose a posiciones SS atrincheradas en sótanos y edificios colapsados. La lucha casa por casa se volvió salvaje. Lanzallamas, granadas, fusiles automáticos en pasillos llenos de polvo y humo. El olor a pólvora y cal quemada impregnaba todo. Los civiles, atrapados en sótanos, esperaban entre cadáveres y cascotes. Mientras tanto, en el frente americano, el general Omar Bradley planeaba romper el estancamiento con una ofensiva masiva. La Operación Cobra, lanzada el 25 de julio, buscaba perforar el frente al oeste de Saint-Lô, abrir el camino hacia Bretaña y permitir la maniobra de los ejércitos mecanizados. El preludio fue un bombardeo aéreo devastador. Más de 3000 bombarderos B-17 y B-24 descargaron su carga sobre un frente de apenas 3 kilómetros. Los efectos fueron catastróficos para ambos bandos. Parte de las bombas cayó sobre las propias líneas estadounidenses, matando a centenares de soldados, incluido el general McNair. Sin embargo, cuando la infantería avanzó, encontró las defensas alemanas destrozadas. La Panzerlehr, orgullo de la Wehrmacht, había sido pulverizada. Sus tanques estaban calcinados o enterrados en los cráteres. Los supervivientes vagaban aturdidos entre restos humeantes. Bradley aprovechó la brecha. Los carros Sherman avanzaron sin descanso, seguidos por divisiones blindadas que cruzaron Coutances y Avranches. La ruptura del frente alemán fue total. En pocos días, el tercer ejército de Patton irrumpió por el hueco y comenzó a avanzar hacia el interior de Francia con una velocidad que recordaba las Blitzkrieg alemanas de 1940. El alto mando alemán intentó contener el desastre. Hitler ordenó un contraataque inmediato con los restos de las divisiones Panzer y SS, concentrándolos en Mortain. Pero la respuesta aliada fue inmediata. Los P-47 Thunderbolt atacaron en oleadas, destruyendo columnas enteras. Lo que debía ser una maniobra de cerco contra las fuerzas de Patton se convirtió en una carnicería. Desde ese momento, el frente alemán en Normandía se desmoronó. A comienzos de agosto, los ejércitos aliados convergieron hacia Falaise. Los británicos avanzaban desde el norte, los canadienses desde el este, los estadounidenses desde el sur. En medio quedaba la mayor concentración de fuerzas alemanas aún operativas en el oeste. Más de 20 divisiones, atrapadas en un espacio cada vez menor. Fue el comienzo de la llamada Bolsa de Falaise. Durante días, el cerco se fue estrechando. Los caminos se llenaron de refugiados, soldados heridos y columnas de vehículos. La Luftwaffe apenas existía. El cielo era un dominio aliado absoluto. Los cazabombarderos atacaban sin descanso. Tanques, camiones, caballos, todo ardía. La escena se convirtió en un paisaje apocalíptico. Cadáveres, cráteres, animales mutilados, el hedor insoportable de cuerpos en descomposición. Las divisiones alemanas trataban de escapar por el corredor de Chambois, el último hueco entre las fuerzas canadienses y polacas del norte y las estadounidenses del sur. Los combates allí alcanzaron un nivel de ferocidad desesperada. Los polacos de la primera división blindada ocuparon las alturas de Montormel, cortando las rutas de escape. A su alrededor, miles de soldados alemanes trataron de abrir paso. Las ráfagas de las ametralladoras y el fuego de artillería se mezclaban con los gritos de heridos y el bramido de motores destruidos. Testigos posteriores hablaron de un Valle de la Muerte. El 21 de agosto, la bolsa se cerró por completo. Unos 50.000 soldados alemanes fueron capturados, otros 10.000 murieron o quedaron enterrados bajo los escombros de sus vehículos. Las divisiones Panzerlehr, 12ª SS y 21ª Panzer, dejaron de existir como fuerzas efectivas. Rommel, gravemente herido días antes por un ataque aéreo, no vería el final. La Wehrmacht había perdido en Normandía más de 400.000 hombres entre muertos, heridos y prisioneros. La liberación de París, pocos días después, fue la consecuencia directa de esa derrota total. El ejército alemán ya no podía sostener una línea defensiva coherente. La guerra en los setos había sido una prueba de resistencia física y moral, y aunque los aliados pagaron un precio altísimo, con más de 200.000 bajas registradas, el sacrificio selló la ruina definitiva del ejército alemán en el oeste. Normandía quedó irreconocible.
pueblos reducidos a cenizas, campos convertidos en cementerios improvisados, vacas muertas entre los cráteres de bombas. Los soldados que sobrevivieron a los setos recordaban el olor dulce y nauseabundo de la tierra revuelta con sangre, la visión de compañeros desapareciendo entre hojas y humo y el sonido constante de la artillería aliada, que no cesó ni un solo día durante 2 meses. La campaña, que debía durar una semana, había durado casi 80 días. Pero con la caída de Falaise, el camino hacia el Sena estaba abierto y con él la ruta directa hacia el corazón de Alemania. Empiezan las conspiraciones contra Hitler, julio de 1944. Existen teorías conspirativas que intentan justificar la derrota alemana en Normandía, comenzando desde el mismo día D. Según algunos seguidores de Hitler, se acusa al teniente general Hans Speidel, jefe del Estado Mayor de Rommel, de haber obstruido el contraataque de las divisiones acorazadas contra los británicos. Según esta narrativa, Hitler estaba completamente seguro de que la invasión comenzaría por Normandía, y aunque estuvo despierto durante la madrugada del 6 de junio, la tardanza en desplegar las divisiones acorazadas no fue culpa suya. La teoría sostiene que Speidel, actuando en ausencia de Rommel, sabotó deliberadamente la respuesta alemana, lo que se interpretaría como una puñalada trapera. Esta historia, que busca exonerar a Hitler y culpar a ciertos oficiales del Estado Mayor, está llena de inconsistencias y contradicciones. Es cierto que en el seno del ejército alemán existían conspiraciones contra Hitler, pero para el 6 de junio de 1944 no había planes concretos ni acción preparada. Asegurar que Speidel manipuló la actuación de la 12ª División Acorazada de la SS Hitlerjugend y que retuvo a la 2ª y 116 División Acorazadas para intentar llevar a cabo un golpe de Estado en Francia en ese momento es completamente infundado. Sin embargo, es importante señalar que Speidel tuvo un papel relevante en la conspiración que, 6 semanas después, culminaría con el fallido atentado contra Hitler en Prusia Oriental. Existía otro tipo de oposición a Hitler que no abogaba por su asesinato y, en lugar de ello, proponía forzar una paz con los aliados occidentales. Este sector de la resistencia tenía como figura clave al propio Rommel, quien consideraba que la mejor salida era obligar a Hitler a firmar un acuerdo de paz. En caso de que Hitler se negara, se abriría un proceso contra él. Sin embargo, los seguidores de la línea más radical, como el general Henning von Treschow y el coronel Klaus Schenk von Stauffenberg, rechazaban esta opción, convencidos de que la estrategia de intentar negociar la paz estaba destinada al fracaso. Consideraban que la SS y el partido nazi presentarían una oposición tan firme que cualquier intento de paz podría derivar en una guerra civil. Solo un golpe de Estado para derrocar de forma repentina al régimen nazi podría crear las condiciones para formar un gobierno que, con una dosis de optimismo erróneo, esperaban fuera reconocido por los aliados occidentales. Speidel, quien conocía a Rommel desde la Primera Guerra Mundial, había sido nombrado jefe del Estado Mayor de Rommel a principios de abril de 1944 y convocado al cuartel general de Hitler en el Berghof. Durante esa visita, Jodl le dio instrucciones claras sobre la defensa de la costa francesa y comentó que Rommel era propenso al pesimismo debido a la difícil experiencia de la campaña en África. Su tarea principal era levantar el ánimo de Rommel. Al llegar a La Roche-Guyon 2 semanas después, Rommel compartió su amargura sobre las experiencias en África, especialmente sobre los continuos intentos de Hitler de proyectar una realidad que no existía. Rommel expresó que la guerra debía terminar lo antes posible. Speidel le habló entonces de sus contactos con el Generaloberst Ludwig Beck, antiguo jefe del Estado Mayor y del movimiento de resistencia en Berlín, que estaba decidido a acabar con el régimen nazi. En sus conversaciones posteriores, Rommel condenaría los excesos de Hitler y la anarquía absoluta que imperaba en el gobierno nazi. A pesar de sus críticas, Rommel seguía siendo reacio a la opción del asesinato como solución. Su enfoque continuaba siendo más moderado, buscando alternativas que pudieran evitar una escalada violenta y, a la vez, poner fin al régimen sin recurrir a la eliminación física del dictador. El 15 de mayo, Rommel participó en una reunión secreta con su viejo amigo, el general Karl Heinrich von Stülpnagel, comandante militar de Bélgica y el norte de Francia.
A pesar de ser parte del grupo conspirador contra Hitler, Stülpnagel era conocido por ser un acérrimo antisemita. Si no se hubiera suicidado poco después, es muy probable que al final de la guerra hubiese tenido que enfrentar cargos por crímenes de guerra, debido a sus actividades en el Frente Oriental y su participación en la persecución de los judíos en Francia. Durante la reunión, ambos discutieron las medidas inmediatas necesarias para poner fin a la guerra y derrocar el régimen de Hitler. Stülpnagel estaba al tanto de que no podían contar con el general Feldmarschall von Rundstedt, aunque el viejo prusiano entendiera perfectamente la gravedad de la situación y desechara al caporal bohemio en referencia a Hitler. Stülpnagel creía que en caso de una sublevación, Rommel sería la única persona que gozaba del respeto incontestable tanto del pueblo como de las fuerzas armadas alemanas e incluso de los aliados. Esto se debía a la imagen de líder militar que Rommel había cultivado, ganándose la admiración a través de su destreza en el campo de batalla, lo que le confería una legitimidad que otros generales alemanes no poseían. Es posible considerar que figuras como Stauffenberg, Treschow y la mayoría de sus camaradas mostraron una cierta ingenuidad al creer que los aliados occidentales estarían dispuestos a negociar tras la muerte de Hitler. Su plan y la manera en que se organizaron parecen más propios de amateurs, especialmente cuando se tiene en cuenta que muchos de ellos eran individuos capacitados para funciones en el Estado Mayor. Algunos de ellos incluso habían sido fervientes admiradores de Hitler al principio, hasta que la cruda realidad del régimen los obligó a enfrentarse a su naturaleza criminal. Sin embargo, a pesar de la falta de preparación en muchos aspectos, no se puede dudar de su valentía ni de su disposición al sacrificio. Estos conspiradores deseaban, en parte, preservar una imagen idealizada de Alemania, una Alemania más elevada y menos nacionalista que la de la era de Guillermo II antes de la Primera Guerra Mundial. Tal vez esperaban también salvar sus propiedades familiares de la devastación soviética, aunque es probable que ya se dieran cuenta de que eso era una esperanza perdida. Lo que los impulsaba, sin embargo, era un fuerte sentido moral. Sabían que, tras el asesinato de Hitler, no solo serían considerados traidores por la Gestapo, sino también por el mundo entero, sin contar con el escaso apoyo popular que tendrían en el momento. Las probabilidades de éxito eran mínimas. Pero como Stauffenberg dijo en su momento, como los generales no han hecho nada hasta el momento, ahora tienen que intervenir los coroneles. Este era su deber. Intentar salvar el honor de Alemania y de su ejército, aunque esto supusiera el riesgo de iniciar una nueva leyenda de traición, la puñalada trapera, en la historia alemana. Con todo en su contra, actuaron movidos por un fuerte impulso moral, sabiendo que el camino hacia el éxito era casi imposible, pero también entendiendo que no podían permanecer inactivos ante la devastación moral del régimen nazi. Durante los interrogatorios a los que fue sometido por los oficiales de inteligencia aliados tras la guerra, el general Walter Warlimont relató los hechos ocurridos el 20 de julio en Prusia Oriental. La reunión para evaluar la situación se llevó a cabo, como era habitual, en un largo barracón de madera. Hitler llegó alrededor de las 12:30 del mediodía. El interior de la sala estaba prácticamente vacío, salvo por algunas sillas y una gran mesa de roble de 6 metros de largo, que ocupaba casi toda la extensión del lugar. Entre los presentes se encontraban el mariscal Keitel, el Generaloberst Jodl, el propio Warlimont, el general Bulle, el Gruppenführer Fegelein y los ayudantes de Hitler, el general Schmundt, el almirante von Puttkamer y el teniente coronel von Below. El general Heusinger, en representación del jefe del Estado Mayor del Ejército, ya había comenzado su intervención cuando Stauffenberg irrumpió en la sala. La atmósfera era tensa, con todos los presentes conscientes de la gravedad de los momentos que se vivían, ya que, en ese mismo instante, el atentado contra Hitler se estaba llevando a cabo. La entrada de Stauffenberg, con el impacto de su presencia, marcó el comienzo de una serie de eventos que pondrían en peligro el futuro de la Alemania nazi. Stauffenberg ocupaba el cargo de jefe del Estado Mayor del Ejército de Reemplazo, el Ersatzheer. Según el relato de Warlimont, Stauffenberg llevaba consigo un maletín sorprendentemente voluminoso, que colocó debajo de la mesa de roble, cerca de Hitler, quien se encontraba de espaldas a la puerta.
Mientras los demás asistentes estaban concentrados en los temas de la reunión, ninguno reparó en que Stauffenberg abandonó la sala minutos después de su llegada. A las 12:50, de repente, se produjo una explosión espantosa que llenó la sala de polvo, humo y llamas, lanzando todo por los aires. Cuando Barlimont recuperó el sentido, observó cómo sacaban a Hitler de la sala con la ayuda de varios asistentes. Curiosamente, las bajas fueron mínimas, ya que la onda expansiva fue absorbida por las ventanas y los finos tabiques de la sala. Hitler se salvó gracias a que Stauffenberg no pudo montar la segunda bomba y también debido a la voluminosa mesa de roble, que se interpuso entre él y la explosión. En un principio, las sospechas cayeron sobre los trabajadores de la organización Todt, pero a primeras horas de la tarde, un sargento del Estado Mayor comentó que el coronel von Stauffenberg había llegado con un maletín y que se le había visto marchar sin él. Poco después, se supo que había tomado un avión de vuelta a Berlín, lo que dejó claro que el intento de asesinato había sido obra suya. Convencido de que nadie había sobrevivido a la explosión, Stauffenberg se dirigió de inmediato al aeródromo en automóvil, preparado para continuar con el plan. Sin embargo, mientras tanto, un mensaje confuso de un conspirador en la Wolfschanze dejó a los generales conspiradores que aguardaban en Berlín en un estado de total incertidumbre. Estos se habían reunido en el Wendlerblock, el cuartel general del ejército de reemplazo en la Wendlerstrasse. Nadie sabía con certeza si la bomba había estallado, ni si Hitler seguía vivo o había muerto. El general Feldmarschall Friedrich Fromm, comandante en jefe del ejército de reemplazo, se negó a activar el golpe de Estado, conocido con el nombre en clave de Valkyria, hasta estar completamente seguro de la muerte de Hitler. Fromm sabía que, si Hitler seguía con vida, el golpe de Estado no tendría prácticamente ninguna posibilidad de tener éxito. La falta de coordinación y comunicación efectiva entre los altos oficiales involucrados en la conspiración generó una confusión total sobre la suerte de Hitler, lo que provocó retrasos y un aumento del caos. Cuando Remer llegó al despacho de Hasse, percibió una atmósfera cargada de tensión. Allí le informaron que Hitler había muerto en un incidente y que, debido a ello, había estallado una revolución, con el poder ejecutivo siendo transferido al ejército. Sin embargo, Remer más tarde afirmó haber formulado varias preguntas ante esta información. ¿De qué había muerto Hitler? ¿Dónde había ocurrido la revolución si él no había notado nada extraño durante su recorrido por la ciudad? ¿Eran los revolucionarios trabajadores extranjeros? ¿Por qué el poder ejecutivo había sido trasladado al ejército en lugar de a la Wehrmacht? ¿Quién iba a suceder a Hitler y quién había firmado las órdenes de traspasar el control al ejército?